Esta es una imagen del puerto del Callao, que se llamaba Callao o Vía de Lima, ¿no? Es una cartografía de 1635, ¿no? Recordemos que el puerto de Paita fue el primer puerto descubierto por los españoles que sucedió en 1532. Entonces, más o menos vamos a hacer una historia, ¿no? Los puertos antiguamente, en estas épocas, en el norte, vamos a hablar de los mochicas, ellos usaban las embarcaciones de totora. Realmente que no necesitaban un puerto, ellos necesitaban una zona abrigada, ¿no? Porque sus embarcaciones de totora las pagaban en la playa y los pocos recursos que sacaban, no necesitaban mucho calado como lo que necesitamos hoy. Pero chicos, los mineros españoles ya tenían embarcaciones un poco mejores, de repente con 3 o 4 metros de calado, porque recordemos que sus embarcaciones eran pequeñas, de 30 metros, 35 metros. Eso eran las embarcaciones de España. Por lo tanto, Paita fue el primer puerto importante en la época de Colombia. Recién en 1671, el Callao de Lima fue elevado a la categoría de ciudad, y una vez conocidas las bondades del Callao y su cercanía al valle y a la ciudad de Lima, y los españoles viendo el crecimiento de la ciudad de Lima y el futuro abastecimiento de un puerto que tenía que ser un puerto grande, vieron las condiciones del Callao, una zona abrigada por la isla San Lorenzo, y otros que dijeron: el Callao es mejor que Paita, me vengo para el Callao. De tal manera, podemos concluir que los españoles tuvieron una visión, y la visión genera desarrollo. Callao en 1655, hoy para más o menos tener una idea, que no como lo vemos hoy, fue siempre. Es la mano del hombre ha influido mucho, la modernización y todo lo que el mundo de hoy nos da, la competencia, la competitividad es grande, y esos son los temas que tenemos que abordar. Este es igual un mapa histórico ya de 1888, ya se manejaba este tipo de cosas, ¿no? En 1862, la empresa Randolph Air, ¿no?, construyó un muelle, ¿no?, concesionado a 20 años, de tal manera que desde esa fecha ya se estaba hablando de concesiones, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es una concesión? Es un negocio, ¿no?, entre dos entes. Pueden ser privados, en este caso es un privado, lo que se está dando ahora con el Estado. El Estado, ¿quién es y por quién está representado? Por el gobierno. Entonces la pregunta es: ¿hemos autorizado al gobierno para que lleve a cabo esta concesión? Ese es el tema. ¿Tenemos confianza en el que nos va a representar y hacer ese negocio? Ese es otro tema de discusión que lo dejo para usted. De tal manera que ya estamos hablando desde 1862 que se daban las concesiones, y aquí se dio a 20 años. Este es el muelle, ¿no? Totalmente en esa época las embarcaciones eran muy pequeñas, ¿no? Esas eran las grandes grúas que funcionaban, ¿no? Y eso se usaba manualmente, ¿no? Bajaba el gancho y acá la gente jalaba, ¿no? Era un trabajo muy duro del estibador. Hoy no, el estibador va a meternos a trabajar, las condiciones han cambiado totalmente. El dique y el puerto del Callao fue construido por una compañía inglesa de Thomas Brace en 1874, ¿no? Fue considerado en su momento como una de las obras fantásticas, y el ingeniero que construyó eso también construyó otras obras en el mundo, de tal manera que lo que hicimos fue una maravilla. En ese tiempo ya se movían unas masas de concreto de 10 toneladas, de tal manera que el puerto del Callao para esa época fue muy importante, y estamos en la visión de los españoles de 1637, donde vieron la posibilidad de desarrollar este puerto, y lo seguimos desarrollando. Este es el gráfico, este es el puerto del Callao, lo que anuncié anteriormente, que se construyó 1870-1874. En 1928, ¿no?, el gobierno del presidente Augusto Pérez Guía construye
el muelle 5, lo que llamamos ahora el muelle norte. Y como anuncié, ese muelle 5, ¿no?, fue reconstruido en 1968 y no se hizo absolutamente nada. Concluyendo, ¿no?, que la primera visión de desarrollo portuario del descubrimiento del puerto de Callao por los conquistadores han tenido ese resultado. Hasta allí llegó esa visión de los españoles, hasta esta parte. ¿Cuál es la visión que tenemos hoy? La nueva visión con el nuevo transporte marítimo, porque hasta acá el transporte era por buques convencionales, por buques cargueros con carga suelta, donde los buques tenían una sobreestadía en los puertos, donde los estibadores tenían otro tipo de comportamiento, etcétera, etcétera. El manejo era totalmente diferente. Visión de desarrollo del puerto del Callao, siglo XXI, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que debemos hacer para el puerto? En esta parte de la historia, el desarrollo portuario se detiene, como hemos dicho, a partir de la década del 50 comienzan los grandes cambios en el transporte marítimo y lamentablemente acá no se hizo nada, ¿no? Como ya lo anuncié, en el 68 se culminó la modernización del muelle 5, terminada por Augusto Beneguía en 1534, ¿no? Y se quedó con una profundidad de 10.6 metros y el muelle 5, hoy muelle norte, no fue ni siquiera preparado para soportar el peso de una grúa. Ese es el atraso que arrastramos a consecuencia del manejo político y no técnico. Así fue el Callao antes de la modernización portuaria que comenzó con Deep World, ¿no? Con Deep World en el muelle sur, ¿no?, que se llama, en términos técnicos se llama un landlord port o un puerto terrateniente, es el tipo de administración que maneja el muelle sur. El cambio del sistema portuario empezado en la década del 50 obliga al gobierno de turno a dar un cambio en esta visión. Tenía que haber un cambio porque los buques ya eran contemorizados y los puertos tenían que modernizarse. Recordemos que los puertos de Guayaquil, Valparaíso y otros puertos de Latinoamérica nos sacaron muchísima ventaja y que el puerto del Callao quedó totalmente rezagado. Si bien es cierto, llegamos a mover gran volumen de contenedores liderando en esta parte del continente, no fue por la eficiencia portuaria, sino fue por la excelente ubicación estratégica que cuenta el Callao. Si sumado a eso hubiera sido por la competencia, bueno, el puerto del Callao estuviera en el primer punto en este momento, y eso es lo que hay que avanzar a recuperar. Recordemos, mis queridos amigos, que el mundo hoy está diseñado para que las 8.500 millones de toneladas que se manejan en el transporte mundial sean transportadas por 10 o 12 consorcios internacionales de aquí en no más de 15 años. De tal manera que la visión tiene que ser ¿qué hacemos nosotros para poder involucrarnos y estar aquí metidos como un alfiler por lo menos? El Perú, ya les dije, mueve 40 millones de toneladas. ¿Es significativo para un mundo que mueve 8.500 millones de toneladas? No. Entonces tenemos que tener la inteligencia y sabiduría para poder meternos a un mercado con nuevas fórmulas, con nuevas técnicas que tienen que comenzar ya. Por otro lado, el manejo marítimo y portuario mundial concluye lo mismo en los grandes consorcios internacionales, de tal manera que los puertos que se quedan, que no sean competentes y competitivos, por más longevos que sean, quedarán fuera del mercado, porque el que escoge el puerto no es el puerto. El que escoge a qué puerto va la carga no es el puerto, sino es el dueño de la carga, pues es el que paga. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ello y provocar que la inversión jamás termine en este puerto y por lo tanto poder capturar más líneas y que haya mayor riqueza y mayor trabajo para el puerto. Todos lo conocemos. Para un mayor entendimiento del tema, ¿no? Pero acá mucho se habla. Los chalacos del Callao, al hablar de tablas y puerto. Yo les pregunto a ustedes,
un hijo quiere a su padre cuando nunca lo ha conocido? No lo quiere. Tiene que haber una identidad, tiene que haber algo, porque el chalaco no se identifica con su pueblo. Valparaíso es una ciudad puerto. Acá no vemos ninguna base naval, ¿no? Si bien es cierto que este antiguo pasillo que vemos, generalmente hay 4 o 5 buques de guerra ya amarrados para cualquier emergencia, pero no existe una base naval, porque no puede haber una base naval donde hay un puerto, donde hay una actividad comercial. Y es una lisura mayor que exista una base naval como la que tenemos aquí en el Callao, prácticamente enquistada en el centro de la ciudad. ¿Y para qué es una base militar? Para defender a la nación en un caso de guerra o de beligerancia. De tal manera, ¿qué culpa tienen los civiles que están rodeando la ciudad y en un caso de guerra venga y medio Callao desaparece? Esa es la responsabilidad local que se tiene que corregir con urgencia. ¿Quién tiene Valparaíso? ¿Por qué la gente quiere a su puerto? Por esto. La gente se identifica más con su puerto porque puede ver las actividades que se realizan. Sin embargo, acá en el Callao es un puerto cerrado que nadie sabe qué pasa adentro. Tenemos que abrir las puertas, pero no para que entren en la zona comercial. Pero acá la gente no entra en la zona comercial, está limitada. Pero allí, si usted tiene un amigo marino, va a tomar un café y está viendo a qué hora sale, a qué hora entra. Hay identidad de los pobladores de ese puerto, con su puerto, con sus actividades. Y eso es lo que tenemos que hacer acá en el Callao para reconquistar a nuestros